Hola a todos, hoy vamos a ver el tiempo y el clima. El tiempo ocurre en la atmósfera, que es una capa de gases formada por oxígeno y por nitrógeno en su mayoría, que rodea la Tierra. A esta mezcla de gases le llamamos aire. La atmósfera, por tanto, es un regulador térmico, regula la temperatura de la Tierra. Hace que por la noche las temperaturas no bajen tanto y gracias a los intercambios de aire, la Tierra tiene un clima más regular del que debería tener. Otro aspecto importante es la presión atmosférica, que es el peso del aire encima de la Tierra. A grandes altitudes, en las montañas, hay menos aire encima nuestra, por lo que la presión atmosférica es menor. Aquí podéis ver un esquema de la atmósfera de los diferentes estratos que forma la atmósfera. Una capa hasta de 1000 kilómetros de altura. Vemos la tropopausa, que aquí es donde se dan los efectos atmosféricos más cercanos a nosotros. Bueno, un aspecto importante que vamos a ver es la corriente en chorro o el jet stream. Esta corriente en chorro es un flujo de aire a grandes velocidades que se sitúa entre la zona templada y la zona fría de la Tierra. Este flujo de aire siempre es en el mismo sentido, siempre es de oeste a este. Normalmente, en nuestras latitudes, en España, en Europa, esta corriente en chorro en invierno se sitúa más al sur, nos afecta más y por tanto tenemos un tiempo más inestable, hay más lluvias. En verano, esta corriente en chorro está a un nivel más al norte, una latitud más al norte, como podéis ver en la foto de arriba de la izquierda. De esta forma nos afecta menos y el tiempo que tenemos, por tanto, es un tiempo más estable. En verano sería más cálido y seco. En la Tierra hay una circulación y un intercambio de masas de aire que van desde el Ecuador hasta el Polo Norte. ¿Cómo influye la corriente en chorro en la vida de los seres humanos? Un ejemplo, en un vuelo, en los vuelos. Un avión cuando coge una corriente en chorro, yendo siempre de oeste a este, puede ir más rápido. Aquí vemos una noticia en la que se ve que este avión alcanzó una velocidad de cerca de 1300 km por hora, haciendo una ruta entre Los Ángeles y Londres. Por tanto, tardó una hora menos en ese vuelo. ¿Por qué? Porque la corriente en chorro iba cercana a esta línea. Esto quiere decir que el avión aprovechó ese flujo de aire para ir más rápido. Y es algo que normalmente acostumbran a hacer los pilotos, aprovechar eso para ir más rápido y también ahorrar combustible. Siguiendo con los aspectos del clima, hay que recordar que en la atmósfera, en las partes altas de la atmósfera, apenas hay oxígeno, por tanto no se puede respirar. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Pues el estado de la atmósfera en un lugar y un momento concreto. Por ejemplo, en Fuengirola, el 18 de mayo de 2020, a las
2 de la tarde. Eso sería el tiempo atmosférico, siempre un lugar y a una hora en concreto, porque a lo mejor a las 5 de la tarde el tiempo no es igual, el tiempo es diferente, porque ha entrado un viento más fuerte o porque ha entrado una masa de nubes. ¿Y qué es el clima? El clima es el estado característico de la atmósfera y que se repite con regularidad en un lugar. Por ejemplo, nosotros que vivimos en el sur de la península ibérica, vivimos en la provincia de Málaga, en la zona costera, nuestro clima es un clima mediterráneo y dentro del clima mediterráneo, un clima mediterráneo subtropical, un clima que tiene unas características, veranos cálidos y inviernos bastante suaves, porque no se registran temperaturas inferiores a 0 grados casi ningún día del año. Para estudiar el clima y el tiempo hay que saber varios aspectos, varias cosas, que son los factores y los elementos. Los factores del clima influyen en los elementos del clima. ¿Cuáles son los factores del clima? La latitud. La latitud recordamos que es la distancia con respecto al ecuador. Nosotros, la península ibérica, estamos en una latitud media. La altitud es la distancia con respecto al nivel del mar. La cercanía al mar supone la distancia que hay hasta la costa. Por ejemplo, Antequera de Málaga está a 40 kilómetros. Por tanto, la temperatura de Antequera es una temperatura que es algo más extrema que la de la costa. ¿En qué sentido es más extrema? Que tiene unos inviernos más fríos y unos veranos más cálidos, por norma general. Otro factor que influye son las corrientes marinas. Las corrientes marinas pueden influir de una manera importante en las temperaturas. Por ejemplo, en el caso de las Islas Canarias. Las Islas Canarias están recorridas por una corriente, la corriente de las Canarias, que lleva agua agua más bien fría, una corriente fría, que trae agua del Golfo de Cádiz y refresca todas las zonas de la costa de Marruecos y de la zona del Sahara. Esa característica, esa corriente fría que pasa por las Canarias, eso hace que la temperatura de las Canarias sea más suave. Si la corriente marina fuese una corriente cálida, evidentemente las Islas Canarias tendrían una temperatura mucho más alta y la vida sería bastante difícil. Todos estos factores, latitud, altitud, cercanía al mar y corriente marina, influyen en los elementos del clima, influyen en la temperatura. ¿Por qué? Porque en las zonas de latitud ecuatoriales, por ejemplo, la zona de latitud que está cerca del Ecuador, la temperatura siempre será más alta porque el sol incide de forma más directa. En las latitudes más altas, la zona de los polos, pues la incidencia del sol es más baja, por tanto las temperaturas son mucho más bajas. La altitud también influye. La altitud también influye en estos elementos. Influye, por ejemplo, en la temperatura, porque a más altura normalmente hay más altitud, hay siempre menos temperatura. Hay un descenso de 6 grados, de 6,4 grados cada 1 kilómetro. Cada kilómetro que subimos se produce ese descenso de temperatura. También influyen las precipitaciones. Siempre llueve más en zonas de más altura, zonas de alta montaña. También estos factores influyen en los vientos, los contrastes
de temperatura, la altitud también influye. Bueno, para machacar esto un poco más, los factores que modifican el tiempo y el clima, ¿cuáles son? Repetimos, la distancia con respecto al mar, la latitud. Latitud puede ser latitud más al norte o más al sur. Si la latitud es cercana al ecuador, la incidencia del sol es mayor. También las corrientes marinas, también influyen las temperaturas, como antes comentamos. Y la altitud y también la orientación. La orientación, por ejemplo, de una montaña. Una montaña, la parte que da siempre al norte es una parte que tiene menos temperatura que la parte que da al sur. ¿Por qué? Porque el sol hace un recorrido de este a oeste y siempre la parte sur recibe más sol, por tanto y más temperatura. La parte norte recibe siempre menos sol. Eso lo podéis comprobar en vuestras casas. Si la casa está orientada al norte, será una casa que en invierno reciba menos horas de sol, por tanto la casa será más fría. Para entender el clima hay que tener en cuenta también unos elementos, los elementos que componen el clima. ¿Cuáles son estos elementos? Pues son la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica y el viento. La temperatura se mide con el termómetro. Es el grado térmico que posee la atmósfera. Aquí vemos un mapa del mundo en el que se puede ver en color rojo las zonas de más temperatura en la Tierra y graduando a un color más claro temperaturas que son más bajas. Nosotros estamos en la península ibérica, estamos en una zona de temperaturas medias, una zona de clima mediterráneo. Las precipitaciones, pues importante es la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. ¿Con qué se mide? Se mide con el higrómetro. La precipitación se produce por la condensación de una masa de aire húmedo. ¿Con qué se mide? Se mide con un dispositivo que es el pluviómetro. Las precipitaciones pueden caer en forma líquida, que es lluvia, o en forma sólida, que sería la nieve o el granizo. Los tipos de lluvia, ¿cuáles son? Tipos de lluvia la primera sería la lluvia de convección. Si vemos la imagen de aquí debajo, el recuadro debajo de la derecha, podemos ver cómo la radiación solar calienta el suelo, calienta la tierra. Esto genera unas nubes, siempre lo que tiene más calor sube y lo que es más frío baja. Temperaturas frías siempre van para abajo. Las masas de aire frío van para abajo, las masas de aire cálido van para arriba. Pues se produce este fenómeno. Por tanto, es común, es característico de las zonas calientes y las zonas húmedas, zonas que están en el Ecuador y en los trópicos. El sol calienta el suelo y el agua se evapora, formando vapor de agua, que se desplaza con el viento. Al subir este aire caliente, como he dicho antes, al subir se condensa. ¿Por qué se condensa? Porque cada kilómetro que sube el aire, cada kilómetro que sube, baja la temperatura 6,4 grados. Así que va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que consigue ganar esa masa de aire, consigue ganar más condensación. Y llega un momento en el que se precipita y cae, y por eso llueve. Las lluvias frontales, pues son lluvias cuando chocan dos masas de aire. Y las lluvias orográficas, que son lluvias bastante comunes en las zonas montañosas. Por tanto, el aire húmedo va ascendiendo, llueve en la parte de la cima,
esa masa de aire ha descargado ya la humedad y baja un aire más seco y más caliente por el lado contrario. Aquí tenemos el fenómeno de la gota fría. La gota fría es cuando una masa de aire caliente y húmedo se encuentra con una masa de aire frío. Esto ocurre mucho en la zona del Mediterráneo. Por tanto, la masa de aire caliente, al pesar menos, asciende por encima de la masa de aire frío. Y al ascender se enfría. Se forman nubes y llueve de forma torrencial. Otro elemento sería la presión atmosférica, que corresponde al peso de una columna de aire que hay sobre una superficie determinada. Se mide con el barómetro y se representa mediante isobaras. Siempre los vientos circulan dentro de, porque la A sería anticiclón y la B sería borrasca. Los vientos circulan dentro del anticiclón, pues desde dentro planeamos, nos situamos dentro donde está la A, pues ahí haciendo círculos con las agujas de reloj, en sentido de la aguja de reloj. El aire circularía de esa forma. En la borrasca, el sentido del aire siempre es diferente. Siempre diferente. Sería el sentido contrario de las agujas de reloj. Así va circulando el aire en la borrasca. Sentido contrario de las agujas de reloj. Y esto lo que nos da son los vientos. Si los vientos son del este o son del oeste. Si los vientos son de poniente o son de levante. Dependiendo de cuál sea la presión atmosférica de un lugar, se pueden distinguir los anticiclones y las borrascas, que antes lo hemos comentado. Los anticiclones, ¿qué son? Son centros de altas presiones donde el aire pesa mucho. Por tanto, al pesar mucho el aire, desciende. ¿Esto qué origina? Un tiempo estable. En verano, ese tiempo estable es soleado y seco. Pero en invierno, este tiempo estable es frío y seco. Las borrascas, ¿qué son? Son centros de bajas presiones, en los que el aire pesa menos, pesa poco, pesa menos de 1013 milibares. Entonces, este aire asciende, con lo que el vapor de agua se condensa y forma las nubes, y produce tiempo más inestable. Las borrascas siempre están cerca, normalmente están cerca del jet stream. Normalmente están por esa zona, las borrascas. El viento es el aire en movimiento y se mide con este dispositivo, con el anemómetro. Y la dirección nos la marca la veleta. Hay diferentes tipos de vientos. Son los vientos alisios, que son unos vientos constantes, que van de las zonas templadas a las zonas ecuatoriales. Vientos estacionales que cambian, por ejemplo, los monzones, que se dan en la zona del Pacífico, de la zona de Asia. Esos vientos en verano van desde el mar hacia el interior, desde el océano Índico hacia el interior. Y en invierno son al revés, van desde el interior hacia el mar. Y hay vientos locales que predominan en ciertos lugares. Por ejemplo, el cierzo es un viento que predomina en la zona del Valle del Ebro. Es un viento que viene del Cantábrico y que cruza el Valle del Ebro. Siempre lleva esa misma dirección, noroeste, sureste. Ese viento se va encauzando por la zona del Valle del Ebro y alcanza grandes velocidades. Y también está la tramontana, que es un viento que se da en la Costa Brava, ahí en Cataluña. Aquí vamos a ver un climograma.
¿Qué es un climograma? Pues un gráfico, es un diagrama en el que se representan las temperaturas medias y las precipitaciones que se han producido en un año. Estos climogramas recogen normalmente las temperaturas y las precipitaciones medias de los últimos 30 años, para ver más o menos un lugar qué temperatura y qué lluvia tiene de una forma más o menos media. También, claro, se puede elaborar un climograma de un año. Este año las temperaturas han sido tales y la lluvia ha sido tal. ¿Cómo se elabora un climograma? Si os fijáis, tiene un eje en la izquierda, un eje vertical en la izquierda, otro eje vertical en la derecha y un eje horizontal que marca los meses del año. El eje vertical de la izquierda, ¿qué marca? Marca las temperaturas. Entonces, el eje vertical de la izquierda va a estar en relación con la línea roja de las temperaturas. Va a estar en relación con la línea roja. El eje vertical de la derecha marca la lluvia, marca las precipitaciones. Entonces, las barritas de color azul marcan la lluvia. Para saber cuánto ha llovido, pues lo que hacemos es irnos al eje de la derecha. ¿Cuántos litros por metro cuadrado cayeron en todo el mes de enero? Pues cayeron, miro aquí, enero, ¿cuánto? 50 litros. Tengo que irme para comprobar la lluvia, la precipitación, tengo que irme al eje de la derecha. Para ver la temperatura tengo que irme al eje de la izquierda. En este diagrama hay una curiosidad. Este diagrama se hace siempre estableciendo una relación de el doble. Si veis, el primer número que hay en temperatura es 5 grados. El primer número que hay en lluvia son 10. Siempre es esta relación. Siempre se pone por 2 en la zona de las precipitaciones. ¿Para qué? Para ver el índice de aridez. Por ejemplo, ¿cómo se puede ver la aridez de un territorio? Si un territorio es muy seco. ¿O qué meses son secos? Los meses que son secos son los meses en los que la barrita azul, la barrita de la lluvia, no llega a alcanzar la línea de la temperatura. Por tanto, aquí mes seco, ¿cuál sería? Bueno, mayo sería un mes que está casi, bueno, puede ser seco, pero sobre todo junio, julio, agosto y septiembre. Esos meses son secos. ¿Por qué? Porque la temperatura hace que haya más nivel de evaporación. Haya menos lluvia y por tanto el suelo se seque con más facilidad y haya más calor. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que podemos ver es cómo se hace el climograma, que antes ya lo he comentado y podéis parar el vídeo para comprobarlo y ir con una forma más detenida. Por tanto, en resumen, los factores del clima, ¿cuáles son? La insolación y la latitud. La insolación son las horas de sol, la latitud. La distancia al mar. Una zona que esté muy cerca del mar tiene una temperatura distinta a una que esté más en el interior. Eso influye la temperatura y influye las precipitaciones. También la altitud y la orientación. Si está orientada hacia el norte, orientada hacia el sur, eso influye también. Estos factores, por tanto, modifican los elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? Son varios. La temperatura, la presión y los vientos, la humedad, las precipitaciones, las masas de aire. Por tanto, estos elementos, estos factores del clima, nos dan unas zonas climáticas.
zonas climáticas cálidas, que serían la del Ecuador y los trópicos. Si vemos, las Islas Canarias están ahí entre la zona cálida y la zona templada, prácticamente ya metidas en la zona cálida, según este mapa. Las zonas templadas, que son las zonas que van entre los trópicos y los círculos polares, y las zonas frías, que son las zonas de los círculos polares. Tipos de clima, ¿cuáles tenemos? Tenemos variados, empezando por los cálidos, que están en la zona del Ecuador y de los trópicos. ¿Esos climas cuáles son? Pues tenemos el clima ecuatorial, el clima que se da en la zona más del Ecuador, un clima que se caracteriza por unas temperaturas que apenas varían a lo largo del año. El mes más frío y el mes más cálido se encuentran situados a una temperatura entre los 25 y los 30 grados. Por ejemplo, el mes más frío puede ser de 23 grados de media, la temperatura media. Y el mes más cálido puede ser de 28. Es decir, que no hay apenas diferencia. El clima es muy regular. Por tanto, es un sitio donde no hace frío, no hay ningún mes del año frío. El clima tropical lluvioso sería un clima que tiene estaciones secas, tiene una estación seca y una estación húmeda. Pero la estación húmeda, la estación donde llueve, es más amplia. Nosotros estamos acostumbrados a la península ibérica a que haya 4 estaciones. Eso no es en todos los lados, porque en la zona tropical se basan en eso, en una estación húmeda y una estación seca. Esa estación húmeda puede ser de 9 meses o de 8 meses, o puede incluso ocupar casi todo el año, o esa estación húmeda puede ser solo de 3 meses, como ocurre en los climas tropicales secos, que llueve un poco menos. Son como los climas de la zona del Sahel, que llueve 3 meses al año. Entonces es una zona que tiene bastantes carencias de agua, porque durante 5 o 6 meses apenas llueve. Y también tenemos el clima desértico. El clima desértico es un clima que se da en las zonas cálidas. Las temperaturas son bastante altas, pero tengo que decir que el clima desértico también se da en zonas templadas, en zonas que son más bien frías. Ahí también hay un tipo de clima desértico donde apenas llueve y las temperaturas no son altas, pero hay una cantidad de agua bastante escasa. Por tanto, la vegetación es mínima y por tanto los animales que viven en ese territorio son también más escasos. De esa forma, el ser humano en esa zona desértica vive localizado en ciertos puntos. Hay muy poca población en la zona desértica. Los climas templados, ¿cuáles tenemos? Tenemos varios. Tenemos el Mediterráneo. El Mediterráneo es el clima que se da en gran parte de España. También se da en la zona de la costa de Francia o en el sur de Francia, gran parte de Italia, en Grecia, la zona del norte de África, los países del norte de África, la zona costera, porque la zona más del interior tiene un clima un poco más árido. Ese es el clima mediterráneo. Ese clima mediterráneo, ¿dónde se da? Se da en las zonas templadas, siempre en la parte oeste de los continentes. Por ejemplo, el clima mediterráneo, aparte de la zona mediterránea que antes he dicho, también se da en zona de la costa oeste de Estados Unidos. ¿Qué sitios son esos? Zona de California, que está en la costa oeste de Estados Unidos. Ahí también se da un tipo de clima mediterráneo, una zona parecida a la nuestra, la zona de aquí de Andalucía. ¿Dónde se da también ese clima mediterráneo? Se da también en la costa de Chile. Aquí también se da un tipo de clima muy parecido al nuestro. Está en un continente, zona templada y la parte oeste del continente, quiere decir la zona de aquí donde pone zona, la zona de Chile. Se da también en Sudáfrica. En Sudáfrica, en la zona de la costa oeste y del sur, también se da un clima parecido al nuestro, un clima mediterráneo, un clima templado
muy parecido al nuestro. Y el último lugar donde se da es en Australia, en Oceanía, también en la parte sur, la costa oeste. Siempre los continentes, todos los continentes, zonas templadas y la zona oeste del continente. Ahí se da ese tipo de clima. También tenemos el clima chino. El clima chino es un clima templado, pero es un clima en el que la lluvia es más alta. El clima oceánico es un clima que se da en las zonas templadas, pero las temperaturas son un poco más bajas que en el Mediterráneo. Tienen, por tanto, unos inviernos un poquito más fríos y los veranos son mucho más suaves, hace mucha menos calor. Y por último está el templado continental, que los inviernos son bastante más fríos. Ya para finalizar, los climas fríos, que tenemos el clima polar y también el de alta montaña. El de alta montaña se da en la zona de cumbre de más de 2000 metros de muchos territorios de la Tierra. Bueno, para terminar, ¿en qué página podemos tener como referente para estudiar el clima? Pues tenemos la página del AEMET, el Instituto Nacional de Meteorología, bueno, la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí podemos ver diferentes mapas y servicios climáticos, así que yo animo a que entréis a esta página y descubréis cosas. Ahí podéis ver, si ponéis AEMET Málaga o AEMET Fuengirola, podéis ver la previsión del tiempo hasta una semana. Y ahí se ven diferentes cosas. Se ve la probabilidad de precipitación, la probabilidad que hay de que llueva. También la cota de nieve, a qué altura estaría. Por ejemplo, aquí para el viernes 15 de mayo da una cota de nieve de 1900 metros. Quiere decir que lugares en montañas que estén a 1900 metros, pues seguramente pueda nevar. ¿Qué más aparece? Aparece también la temperatura mínima y la máxima. La mínima, en este caso, sería 11 grados. La temperatura mínima, ¿a qué hora del día se da? Normalmente la temperatura mínima se da, aunque puede influir por el día, pero la mínima normalmente se da a las 5, a las 6 de la mañana. Ahí se da la temperatura mínima, casi siempre. La temperatura máxima, ¿cuándo se da? Normalmente, no siempre, normalmente se da esa temperatura a las 4, 5, 6 de la tarde. Hay días de verano en los que la temperatura máxima se da incluso a las 8 de la tarde. Y eso nos pasa nosotros, la gente que vivimos en Málaga, nos pasa con los días de poniente, los días de terral, que entran unos vientos muy cálidos de dirección noroeste, vienen del noroeste, y esos vientos tan cálidos que se han ido recalentando con la tierra, con el calor del interior, y hace que las temperaturas sean altísimas a esa hora del día. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver la dirección de los vientos. ¿Qué supone? Que el viento viene del este, y el numerito 10 supone la velocidad del viento. Por tanto, este viento sería un viento suave. ¿Cuándo es un viento más fuerte? Cuando la velocidad del viento es ya de 30 en adelante. El viento puede ser de componente este, que viene del este, de componente oeste, que viene del oeste, del noroeste, del norte, del sur. ¿Vale? Aquí podéis ver todas las componentes del viento. En función del viento de donde venga, también influye un poco las temperaturas. Por ejemplo, si vemos el miércoles 20 tenemos un viento del sureste. Ese viento del sureste es un viento que viene un poco más cálido. Por tanto, hace que suban un poco las temperaturas. Y lo último que quedaba era el índice de radiación solar. Ese índice puede ser bajo, moderado, alto, muy alto o extremadamente alto. El que tenemos ahora está entre alto y muy alto, 7 y 8 de índice de radiación solar. Y ya lo último sería una actividad que os voy a proponer.
que va a ser realizar este climograma. Aquí tenéis las temperaturas y aquí tenéis las precipitaciones y tenéis que ir haciendo este climograma. Esto lo vamos a hacer en la libreta. Las temperaturas lo representamos con una línea en rojo y las precipitaciones las representamos con unas barras de color azul. Aquí tenéis los datos un poco ampliados para que se vean mejor. Y con estos datos haremos un climograma.